En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Pensamiento. Recordemos lo que es el pensar. Juan el Bautista decía, el pensar es el decir dentro de sí mismos. Pero recordemos que no es un monólogo ni es silencioso, porque Dios está ahí, por lo tanto es un diálogo. Y no es silencioso, porque se oye. Bueno, uno solo lo puede oír, porque uno solo conoce mis pensamientos, y ese es Dios. Pensamiento. Bueno, esto lo hemos venido dedicando a algunos programas. La palabra de Dios habla mucho acerca de ello. Pero yo quiero pedirles el día de hoy que vayamos al Nuevo Testamento y vamos a una pregunta que el Señor formulaba en ese momento a un grupo de personas que estaban allí, que solamente también preguntaba a muchos en este día. Mateo capítulo 9, en el versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahí Jesús me dice, veamos que este tema del pensar, pensamiento, pues se menciona en un par de ocasiones en este muy corto versículo. Jesús conocía sus pensamientos. Aquí algo muy importante, Dios conoce sus pensamientos. Dios conoce lo más íntimo de ellos. Jesús los conoce, como en su época, como en aquella época, en su época, quiero decir, en el momento en el cual él estaba aquí en medio nuestro, como ahora. Él conoce sus pensamientos, lo más profundo de ellos. ¡Uy, qué miedo!, dicen algunos. Pues bueno, Jesús lo conoce cuál es ese pensamiento y la intención de su corazón. Y les pregunta a ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El pensamiento, el mal pensamiento, el hablar mal en el corazón. Y cuando yo pienso mal, no olvide que Jesús le está diciendo así. Dios le habla a usted también. Hola, Jimmy, ¿por qué estás pensando mal en tu corazón? ¿Qué te está llevando a pensar mal en el corazón? Nada justifica que yo piense mal en el corazón. Entonces comienzo yo a pensar, todo comienza ahí, en el pensamiento. Jesús lo conoce. Lucas capítulo 5, versículo 22, dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Conociendo los pensamientos de ellos. Él conocía los pensamientos de la gente y les respondía a ellos y les decía, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Ustedes qué es lo que están ahí tramando en su corazón? ¿Qué es lo que le están dando vueltas a usted allí en su corazón? Por eso aquí me dice la palabra, conociendo los pensamientos de ellos, ¿qué cavilas en vuestros corazones? Una vez más, por cierto, aquí reafirma que los pensamientos se originan ahí en el corazón, que caviláis en vuestros corazones. Pues nuevamente, Jesús conoce sus pensamientos. Y Dios a usted ahí le pregunta a uno, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Y ahora le dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Es lo que Jesús aquí está diciendo. Aquí vemos que Dios siempre pregunta esto. El Señor lo hace. Y cuando usted está pensando mal, cavilando ahí en su corazón, pues Jesús le está preguntando, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que ustedes están allí escarbando en su corazón? ¿A qué le están dando vueltas en su corazón? Ese pensamiento que viene y le da vueltas y vueltas, y como que viene el pensamiento y como que se va y luego nuevamente viene, es como la rotación, como aquella rotación, bueno, y aquella revolución, para ser un poco más exacto, como la revolución, que es aquella, como decimos de una manera simplificada, la vuelta que le da a la Tierra al Sol, y eso se demora un año. Entonces estoy cavilando, como que viene, luego como que no, luego como que viene nuevamente, le comienza a dar vueltas a través del pensamiento. Lucas 9:47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Miren que Jesús conoce, Jesús discierne y Jesús percibe.
los pensamientos de su corazón. Habrá algo oculto para Dios. Por eso, aquí nuevamente volvemos a lo básico y fundamental. El pensar es el decir del corazón. Lo que yo digo dentro de mí es un decir interno. Pero que no le quepa la menor duda que no es un monólogo, es un diálogo. Porque Dios conoce sus pensamientos, los oye. Dios los percibe, como dice aquí su palabra. Dios los discierne. Él tuvo un niño y lo puso junto a sí. Bueno, ahí les enseñó, a través del niño les enseñó acerca del reino de los cielos, por cierto, a estos que estaban alrededor suyo. Proverbios 24, versículo 8. Al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, dice el versículo siguiente. Y abominación a los hombres, el escarnecedor. Nuevamente, pensar hacer el mal. El que piensa hacer el mal. La pregunta del Señor, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Saben por qué? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Cuando alguien piensa hacer el mal es porque lo va a hacer. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque eso es lo que yo quiero hacer, en otras palabras. Eso es lo que yo voy a hacer, estoy planeando hacerlo. Al que piensa hacer el mal, dice así, al que piensa hacer el mal. Miren que ahí el hacer el mal se origina en los malos pensamientos. Entonces allí me tengo que enfocar, es en el corazón. Cuidado, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ustedes están cavilando ahí en el corazón. Jesús, que percibe lo que es en el corazón de la gente, nos está preguntando, nos está formulando esta inquietud. Pero también añade aquí, recordemos Proverbios 24, que ya lo leímos. El pensamiento del necio siempre es pecado. Claro, el necio es aquel que no piensa algo distinto, sino en hacer el mal. Claro, tiene un mal pensamiento, pero ese mal pensamiento lo va a llevar a hacer precisamente el mal. El pensamiento del necio. Job 21, 27 dice, he aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Bueno, ahí vemos algo muy importante en la vida de Job. Job, recordemos que él tiene un grupo de amigos que lo estaban rodeando en el momento en el cual él pasó una dificultad. Bueno, no una dificultad. Él pasó muchas adversidades como ningún otro encontramos en la palabra de Dios. Ningún otro caso así. Por supuesto, solo semejante o superado. Pues obviamente por el Señor, quien fue a la cruz por nosotros. Pero él pasó tiempos de adversidad demasiado fuertes en su vida. Estos tres amigos lo rodearon. Claro, para apoyarlo, no necesariamente. Para señalarlo, para escarnecer de él, para, añadir, como mismo decía, aflicción a sus aflicciones. Y él decía, yo conozco vuestros pensamientos. Yo conozco sus pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Aquí quise resaltar ese tema de las imaginaciones. Las imaginaciones tienen que ver con aquellos pensamientos que están en el corazón. Comienzo a imaginar. Estoy imaginando un escenario. No, Jimmy, pero es que solamente es algo totalmente imaginario. Pero miren hacia dónde me va llevando la imaginación allí. Y comienzo a pensar. Las imaginaciones son una forma de pensamiento. Cuidado entonces con esas imaginaciones. Isaías 59:7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Pensamientos de iniquidad. Miren que aquí me habla, sus pensamientos de iniquidad. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pregunta el Señor. Porque ustedes tienen pensamientos de iniquidad, porque eso es lo que yo pienso hacer, el mal. Pienso hacer iniquidad. Cuando mis pensamientos son pensamientos de mal, de ahí solamente puede venir destrucción y quebrantamiento. ¿Se acuerdan que hemos compartido? Que mis caminos son determinados por mis pensamientos. Por eso dice aquí, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Y finalmente Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta
partirá el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne los pensamientos. ¿No han dado cuenta que a veces cuando uno lee la palabra de Dios, lee la Biblia, uno dice, uy, pero ¿por qué? Dios mío, me está hablando directamente a mi corazón. ¿Cómo sabía la Biblia que esto es lo que yo estoy pensando? Es como cuando uno comparte algo de la palabra de Dios. Uno casi que lee la palabra de Dios delante de un público y por ahí alguien al final le dice a uno, lo aparte, le dice, oiga, ¿a usted quién le dijo que yo estoy pasando por ese momento? ¿A usted quién le dijo que eso es lo que yo estoy pensando? ¿Quién le dijo? No, yo no lo sé, pero la palabra de Dios sí. Porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios hoy está tan viva como en ese momento. Hoy la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios vive. Y recordemos que Jesucristo es la palabra viva. La palabra de Dios siempre discierne no solamente los pensamientos, sino las intenciones de este corazón, las intenciones de mis pensamientos. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Ahora sí, Dios, tu palabra es clara. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús así lo expresaba. Así lo expresabas tú, Dios, ¿por qué pensáis mal? Tú conociendo el corazón de ellos, conociendo sus pensamientos, tú percibiendo lo que estaba allí en el corazón de estos. Pero ahora entiendo, Señor, que igualmente tu palabra, que es viva y eficaz, ella discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tengo pensamientos de mal en mi corazón? Porque eso es lo que pienso hacer. Pero de los malos pensamientos, de ahí, como dice tu palabra, solamente viene destrucción, nada más. Solamente puede venir el mal. Ahora, Dios, Señor, guarda mi corazón, yo te lo pido. A ti te entrego mi corazón. No tengo razón para pensar a mal en mi corazón. No tengo razón para tener esos pensamientos de mal dentro de mí. Y si usted tiene pensamientos de mal en su corazón, dígale, Señor, perdóname. Ahora toma, Dios, mi vida. Tú que disciernes mis pensamientos, las intenciones de mi corazón, guárdame de hacer el mal. Pero para guardarme de hacer el mal, guarda mi corazón. Que en mi corazón no haya pensamientos de mal. Limpia, oh Dios, mi corazón en este momento. Te lo pido a ti, Señor. Y ahora, Dios, bendice, Señor, cada vida que hoy está siendo limpiada por ti, cada corazón que está siendo limpiado por ti, limpiado de todo pensamiento de mal. Que tu bendición sea sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que día a día nos acompañan transmitiendo este programa, permitiendo que de esta manera pues se difunda mucho más. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Muchas gracias a Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias al Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Muchas gracias de verdad aquí al norte de Colombia, a Guayú Estéreo, en la bella y hermosa Guajira colombiana. Muchas gracias a Platino Estéreo, en el corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, en el municipio de Caucasia. Si este programa pues ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo antes de comenzar o de continuar con su día. Y por favor, comente algo de lo que aprendió ahí en nuestro chat, de lo que aprendió de la palabra de Dios a través de este programa. Nos encontramos mañana, nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.